Gloria a Dios por tener un Dios tan bueno, ¿verdad? Ese Dios que nos ministra, ese Dios al cual adoramos en espíritu y en verdad, y Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Una de las cosas más importantes que el ser humano debe hacer con respecto a Dios es la alabanza, la adoración. Él se lo merece, Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y ambas cosas van unidas a la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, estamos adorándolo, estamos alabándolo. Y en esa alabanza Él se manifiesta, Él derrama de su amor y de su misericordia. Él habita en medio de la alabanza, dice la palabra de Dios, y es verdad. Así que bien, vamos a participar de la palabra de Dios, del mensaje que Dios tiene hoy para nosotros, porque también es para mí. Cuando lo preparo, el Señor me habla, me ministra, y es una cosa que a veces pensamos que escuchar un sermón más y ya. No se trata de un sermón más. Aquí no venimos a escuchar sermones. Aquí venimos a que Dios nos dirija con su palabra, a través del Espíritu Santo que nos la va revelando, pero no para que acumulemos sermones y sermones en nuestro disco duro, sino para que esa palabra de Dios que Dios cada día que nos reunimos nos habla, podamos ponerla por obra, que es de lo que se trata. Si no, estamos perdiendo el tiempo, estamos siendo religiosos y a Dios no le agrada la religión. Dios quiere tener una buena relación entre nosotros, que estemos en su presencia, que le busquemos, que hablemos con Él en oración, que le busquemos cada mañana antes de empezar cualquier faena. Lo más importante, y si quieres que el día sea bueno y se produzca grandes cosas en ese día, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios y que esa presencia nos acompañe durante todo el día. Es importante, recordamos lo que Moisés dijo. Dice, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si la presencia de Dios no nos acompaña cada hora, cada momento, cada segundo de nuestra vida, no deberíamos movernos porque nos vamos a equivocar. Ahora, si estamos en su presencia, nos va a mostrar el camino a seguir. Por eso hoy te digo, iglesia, levántate y resplandece. Este es el título del mensaje de hoy. Es tiempo de levantarse. ¿Qué significa levantarse? Ponerse de pie, ponerse firme, ponerse a la orden de aquel que nos dirige. Por eso repito, es tiempo de levantarse y de resplandecer. Somos la luz del mundo, ¿verdad? Lo dijo Jesús, Él era la luz del mundo, pero cuando Él partió, digo, yo me voy, pero ahora la luz tenéis que continuarla vosotros porque sois mi cuerpo espiritual. Por eso tenemos que resplandecer. Este mensaje está basado en el libro de Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, donde vemos unas palabras de ánimo. Yo quiero que esta prédica sea una predicación de ánimo a la iglesia, de exhortación también, de hacer las cosas como Dios las ordena, que empecemos a movernos, que no estemos estancados. Hay hermanos, hay personas dentro de las congregaciones que no avanzan, están estancados en el mismo sitio, ni para adelante ni para atrás, como yo suelo decir. Y tenemos que ir pasando de nivel, ir avanzando espiritualmente, creciendo, madurando espiritualmente. Repito, Isaías 61 dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Yo veo aquí unas grandes palabras de ánimo del Señor, ¿verdad? Que son palabras del profeta, pero son palabras inspiradas por Dios en la boca del profeta para animar y levantar a la iglesia. La gloria de Dios se levanta para resplandecer sobre nosotros, su iglesia. Y nuestra luz también debe brillar para que todos la vean. La luz no se esconde, ¿verdad?
La luz tiene que estar en el candelero para que alumbre toda la habitación. No venimos a la congregación por costumbre o por hábito o por liturgia. No venimos por tradición tampoco. Venimos porque Dios tiene una palabra de ánimo, de impulso y de vida para nosotros cada día. La palabra de Dios es vida, da vida. El profeta no dice, si quieres, levántate, ¿verdad? Es un mandamiento, levántate. No dice, cuando tengas gana, resplandece, sino que resplandezca. Es una orden divina, levántate y resplandece, iglesia. Analicemos la palabra levántate. Levántate significa no te quedes caído. Hay personas que caen y se quedan pegadas al suelo. Pero el Señor te dice, levántate. No es las veces que caigas, sino las veces que te levantes. Dios te va a tender siempre la mano para levantarte. Hay momentos en la vida donde el cansancio nos quiere dominar. El cansancio espiritual también, emocional, incluso el cansancio físico. El enemigo nos susurra, ya no sigas, no tienes remedio, ya es suficiente, no hagas nada más y no da resultado. Esas son palabras de desaliento y lo que Dios te quiere es alentar. La voz de Dios es más fuerte que la voz del desaliento. Cuando pensamos en alguien que supo levantarse en momentos de caídas, tenemos que recordar a David, quien después de sus errores que tuvo, de sus batallas, de sus lágrimas, de arrepentimiento también, siempre encontraba un lugar para fortalecerse en Dios. La Biblia dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. El texto se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer algunos versículos a partir del 3. Dice, llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Vaya panorama, ¿verdad? La ciudad quemada y la familia había desaparecido. Entonces David y su gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, quiere decir. Esto era un gran desaliento, ¿verdad? Pero luego vemos lo que David hace en el versículo 6, dice, David se angustió mucho, se desalentó mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque le culpaban a él. Pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí está la clave. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. La fortaleza viene del Señor siempre. Si tú andas debilitado en tus fuerzas, tanto físicas como espirituales, tienes que buscar, antes de tomar ninguna decisión, fortalecerte primero en el Señor. El escenario es completamente conmovedor. El hombre, conforme al corazón de Dios, que era David, está en uno de los momentos más oscuros de su vida. El contexto es el siguiente. Este pasaje nos relata que los amalecitas habían invadido Siclag, la habían incendiado y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los hijos. Cuando David y sus hombres regresaron, lo que encontraron no era un hogar, solamente había humo. La ciudad había sido quemada. No veía a su familia. Todo era silencio y desolación. Imaginaos el panorama, ¿verdad? Aquel que había vencido a Goliat, aquel que había sido ungido por el profeta Samuel,
aquel que había tocado el arpa delante de Saúl, ahora estaba rodeado de hombres que querían apedrearlo. Tremendo, ¿verdad? El texto dice, y David se angustió mucho, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Aquí vemos un gran contraste. El pueblo habla de piedras, de apedrearlo. David hablaba con Dios. El pueblo mira la pérdida, pero David mira al Señor. Aquí tenemos que hacer algunas consideraciones sobre la actitud de David. La primera es que se fortaleció cuando no tenía fuerzas, había perdido las fuerzas, estaba completamente desalentado. Cuando uno se desalienta, como que se le terminan las fuerzas, pierde el aliento. La Escritura no dice que David era fuerte en este momento, dice que se fortaleció. ¿Por qué? Porque en ese momento era débil. Es decir, no era algo natural. Tenía que tomar una decisión espiritual, que era buscar la presencia de Dios para fortalecerse. Hay momentos en la vida del creyente donde el alma se agota, donde las oraciones parecen caer al suelo, donde las promesas parecen muy lejanas e inalcanzables. David no niega la angustia. La Biblia dice que lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar, pero no permitió que la angustia gobernara su espíritu. Fortalecerse en el Señor es ir a la fuente. ¿Cuándo hay que ir a la fuente? ¿Cuándo hay que ir a la fuente? Cuando el cántaro está vacío, para llenarlo. Si tú te sientes vacío, desanimado, desalentado, tienes que ir a la fuente donde tienes el aliento, donde tienes la presencia de Dios que te va a levantar y te va a fortalecer. David dice que se fortaleció en el Señor su Dios. Y quiero hacer énfasis en la palabra su. David consideraba a Dios como algo suyo. Yo te pregunto, ¿tú consideras a Dios como algo tuyo? ¿Dios es Dios o es tu Dios? No dice que se fortaleció en la religión de sus padres. Tampoco dice que se fortaleció en las experiencias vividas anteriormente. No dice que se fortaleció porque era rey en su reinado. Dice que se fortaleció en el Señor porque era su Dios. Era algo suyo. Aquí hay intimidad. Aquí vemos relación íntima con Dios. Y aquí hay pacto. Porque Dios es un Dios de pactos. En el momento de crisis no basta saber que Dios es poderoso. Todos sabemos que Dios es poderoso, ¿verdad? Lo que necesitamos saber es que Él es nuestro Dios. Es tu Dios, pero es mi Dios. Es vuestro Dios, pero es mi Dios. ¿Estáis comprendiendo la diferencia? David no tenía el templo a la mano en ese momento para orar. No tenía un profeta cerca. No tenía sacrificios para ofrecer en ese momento. Pero tenía comunión con su Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios permite que todo alrededor nuestro se sacuda? Para que recordemos que nuestra fortaleza no está en lo que nos rodea a nosotros, sino en aquel que habita dentro de nosotros. Ahí es donde está nuestra fuerza. David se fortaleció antes de consultar. Esta es otra consideración que tenemos que tener en cuenta. Es interesante que primero se fortalece y luego le consulta. Ese es el orden. En 1 Samuel 30 vamos a leer los versículos 7 y 8 ahora. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod.
Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Dios diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Se fortaleció y le preguntó. Tremendo, ¿verdad? Y entonces Dios responde. Quiero hablaros de lo que significaba el efod. El efod era una de las vestiduras sagradas más importantes del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y lo usaba precisamente el sumo sacerdote. Sin embargo, también se menciona en la Biblia que algunos sacerdotes lo usaban en versiones más simples, como un efod de lino. Incluso se dice que David danzó delante de Dios ceñido con un efod de lino, y también lo usó en el pasaje que nos ocupa hoy. Cuando David quería consultar a Dios, o un rey quería consultarle algo a Dios, pedía que le trajeran el efod. El efod estaba asociado con revelación y con dirección divina. Ahora, ¿qué simboliza el efod? Aquí encontramos algo muy profundo. Primero, representación e intercesión. Las piedras que llevaban, esa vestimenta llevaba unas piedras en los hombros donde tenían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto simbolizaba que el sacerdote llevaba al pueblo sobre sus hombros delante de Dios. Era una carga que el sumo sacerdote llevaba. Los hombros representan fortaleza, fuerza. El sacerdote cargaba espiritualmente al pueblo sobre sus hombros. Esto es una hermosa figura de Cristo, hermanos. Nuestro sumo sacerdote, quien nos lleva y nos conduce ante el Padre. En segundo lugar, el efod significaba responsabilidad espiritual. El efod no era una prenda, digamos, decorativa o llamativa. Era una prenda ministerial. Indicaba servicio, indicaba consagración, indicaba santidad, indicaba separación para Dios. El sacerdote no vestía el efod para lucirse, sino para ministrar. ¿Estáis entendiendo? El efod nos habla de carga por el pueblo en oración, de ministración con responsabilidad, buscar la dirección divina antes de actuar, vivir en consagración y vivir en santidad. Hoy no nos vestimos un efod literalmente, ¿verdad? Pero sí estamos llamados a vestirnos de Cristo y de ejercer su sacerdocio espiritual. El verdadero efod apunta a Jesús, nuestro eterno sumo sacerdote, que no lleva nuestros nombres en piedras como la llevaba el sumo sacerdote, sino los lleva escritos en sus manos, sus pies y su costado. Tremenda simbología, ¿verdad? Y la pregunta final no es si conocemos qué era el efod, sino si estamos viviendo como sacerdotes que llevan cargas delante de Dios. David primero afirmó su corazón y luego viene la dirección de Dios. Esto habla de la necesidad de seguir el verdadero camino que Dios nos muestra a través de su palabra. Un corazón desesperado y sin dirección divina puede tomar decisiones equivocadas. Un corazón fortalecido en el Señor siempre espera la voz de Dios. La fortaleza espiritual no es ausencia de sufrimiento ni de dolor, es estabilidad en medio del sufrimiento. ¿Estáis entendiendo? El sufrimiento nadie lo niega en la Biblia. Hoy sí hay ciertas sectas por ahí que dicen, para de sufrir. El sufrimiento es algo que el creyente debe andar en el sufrimiento, porque
participamos del sufrimiento de Cristo. Si Cristo sufrió, y sufrió hasta lo máximo que se puede sufrir, nosotros por amor a Él, por compromiso con Él, también tenemos que aceptar el sufrimiento. Y Dios, a través de su fortaleza espiritual, nos da estabilidad en medio del sufrimiento. Cuando todo se ve contra ti. David había perdido a su familia, había perdido la ciudad y ahora estaba perdiendo la confianza de su gente, de sus hombres. Humanamente hablando, estaba solo. Esto es un motivo de desánimo total, ¿verdad? Pero cuando alguien se queda solo con Dios, descubre que nunca estuvo solo. Tal vez hoy pueda haber alguien aquí que se sienta así, no lo sé, incomprendido, quizás señalado, herido. Debes aprender de David. No busques primero defenderte, busca primero fortalecerte en el Señor. La fortaleza en el Señor produce la victoria. Después de fortalecerse, David le consulta a Dios y Dios le contesta: persíguelos, porque ciertamente lo vas a alcanzar y de cierto vas a librar a tu familia. La victoria comienza siempre en el interior antes de manifestarse en el exterior. La batalla de Siclag se ganó primero en el corazón de David. Fortalecerse en el Señor no es repetir palabras, sino recordar primero sus promesas y saber que Dios siempre cumple sus promesas. Reposar, descansar en su soberanía. Él es el dueño, el soberano de todo. Y es nuestro Padre además. Tenemos que renovar la confianza en su fidelidad. Dios es fiel, siempre. Y también tenemos que rendirnos a su voluntad y obedecer. Esa es la parte que nos corresponde. David no se fortaleció porque las circunstancias cambiaron, sino que las circunstancias cambiaron porque David se fortaleció. ¿Entendéis? No se fortaleció, digamos, en la opinión de la gente. A veces buscamos la opinión de la gente para coger fuerza. No se fortaleció en las circunstancias, se fortaleció en Dios. Quizá hoy Siclag está en ruinas en alguna área de tu vida. Quizás el humo de la pérdida nubla tu visión. Quizás esta semana fue difícil para ti. Tal vez enfrentaste oposición, problemas familiares, luchas internas, qué sé yo. Pero hay un lugar donde el fuego no consume, la presencia de Dios. Ahí no va a haber fuego, ahí no va a haber pérdida, sino ganancia. Hoy el Señor te dice, iglesia, no te quedes postrado, no te quedes en el suelo, no te quedes caído, levántate en fe. Levantarse no es negar el dolor o el sufrimiento, es decidir que el dolor y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Que hoy podamos decir, no me sostuve en mi fuerza, sino he hallado fortaleza en el Señor mi Dios. La orden divina se complementa con resplandece. Hemos visto levántate, pero luego dice resplandece. Resplandece es que tenemos luz aún en medio de la oscuridad. Vivimos, como dije al principio, en una época de oscuridad mundial, grandes guerras, grandes luchas, pecados, se ha perdido toda ética, toda moral.
Están permitiendo cosas que están contaminando a nuestros niños y a nuestros hijos con las teorías estas nuevas, las nuevas teorías humanas, la diversidad de género. Ahora la gente quiere ser incluso perro. Como yo digo, pues si quieres ser perro, yo te hago una caseta en el patio y te vacuno todos los días y te quito las pulgas. Ahora hay cada aberración. Es que no te puedes imaginar las nuevas ideologías lo que están trayendo. Están perdiendo la inocencia de los niños y de los jóvenes. Están perturbando. Y nosotros como iglesia tenemos que resplandecer en medio de tanta oscuridad. No te quedes callado cuando tu niño te venga con alguna historia que le han contado en el colegio. Estate pendiente de tus hijos. ¿Qué les enseñan? ¿Qué les dicen? Porque cualquier día te vendrá tu niña y dirá, yo quiero ser niño, porque me han dicho en el colegio que yo puedo ser niño y yo no quiero ser niña, o al contrario. Eso se está viendo hoy en día. Y nosotros tenemos que resplandecer. Nosotros no podemos quedarnos callados, por lo menos con nuestros hijos. Luego vendrán los problemas. ¡Ay, si yo hubiera hecho caso! A veces, ayer estuvimos en la reunión de hombres, que fue muy bonito. Tuvimos aquí unas charlas de cómo tiene que comportarse un varón en su hogar, en su casa. Y un varón, Dios le ha dado una responsabilidad que no puede eludir si es un hombre de Dios de verdad. Y es ser sacerdote de su casa. Y un sacerdote cuida de la esposa, cuida de los hijos. Tanto material, a veces nos conformamos, yo es que trabajo yo para que coman. No. Es más importante el alimento espiritual, ejercer tu ministerio de sacerdote de tu casa. Muchos hogares se destruyen porque el hombre deja su responsabilidad. Y no es la autoridad del hombre porque sea hombre. No estamos hablando de machismo ni de feminismo. Estamos hablando del orden de Dios. Que la autoridad que tiene el esposo es la autoridad de Dios, no la del esposo. Y la autoridad que Dios delega en el esposo tiene que ejercitarla, y si no está pecando. Y si no, su casa se va a destruir. Porque no está en el orden de Dios. Hay mujeres que cuando un hombre no se levanta, pues las pobres mujeres tienen que estar ahí peleando y luchando. Pero no es el orden de Dios. Por eso hay fracaso, incluso en las familias cristianas o llamadas cristianas. Porque no todo es cristiano, todo el que va a una iglesia. El cristiano hay que demostrarlo. Si Dios te ha puesto de sacerdote de tu casa, tú tienes que ejercer tu sacerdocio. Porque es un sacerdocio real. Nosotros sois linaje escogido. Somos una iglesia elegida por Dios, un pueblo elegido por Dios. Pero también somos sacerdotes al servicio del Rey. Y cuando no actuamos de esa manera, estamos yendo en contra de Dios. Y así nos va, o así les va a mucha gente, a muchas familias supuestamente llamadas cristianas, que tienen los hogares destruidos, los hijos en el mundo, los hijos con problemas mentales incluso, porque la persona, el hombre, donde Dios ha puesto la responsabilidad, no la ejerce. Pero a veces somos tan tercos que seguimos igual, no cambiamos. Debe haber un cambio radical, que esta predicación sirva no para escuchar un sermón más, para que si tú te identificas con esa situación, que empieces a cambiar. Tú eres el único que puede hacer el cambio. Yo te puedo aconsejar, pero tú tienes que dar el paso y decir, cambio ya. Yo quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mis hijos, quiero vivir como Dios manda.
o acepta tu sacerdocio y ejércelo. Amén. El texto de Isaías 61 dice, porque ha venido tu luz. No dice que la oscuridad desapareció primero, ¿verdad? De hecho, los versículos siguientes hablan de tinieblas sobre la tierra. Pero aún en medio de la oscuridad, la luz de Dios brilla. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo de Tarso y a Silas, que cantaban himnos en la cárcel. En el último rincón supuesto, yo me imagino a Pablo y Silas con ratas rodeándoles, con el cebo puesto. ¿Sabéis lo que es el cebo? Una especie de artilugio que los tenían presos, que no se podían mover. Incluso le hacían heridas en los pies. Pero en medio de todo eso dice que cantaban himnos. Y los presos los oían. O sea, que no cantaban en voz baja. Cantaban bien, bien fuerte. Humanamente no era momento de cantar, ¿verdad? No estaban en una situación para cantar. En cambio, espiritualmente era el mejor momento para hacerlo. La alabanza en la prueba es la luz que desorienta al enemigo y abre las puertas de nuestras prisiones. Sabéis que se abrieron las puertas, ¿verdad? Yo me imagino las puertas estas automáticas que te acercas y se abren solas. Así me imagino yo esta escena de Pablo y de Silas. Iban andando y las puertas iban abriéndose solas. El poder de Dios, el poder de la alabanza. Resplandecer no significa que no tengamos problemas. Significa que los problemas no pueden apagar lo que Dios ya ha encendido. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios con un plan y con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad, del pecado, de la ignorancia de Dios, de las tinieblas, a su luz admirable, que es Jesucristo. Iglesia, tú no eres cualquier pueblo. Dios puso algo en nosotros que el mundo no puede dar ni quitar. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros somos un pueblo elegido por Dios. Dios puso algo en nosotros y ese algo tenemos que tenerlo vivo, avivarlo cada día, esa luz. Como he dicho, somos sacerdotes al servicio del Rey. Somos una nación santa, consagrada, significa consagrada y apartada con un propósito. Somos posesión exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque nos compró con la sangre de Cristo y por eso le pertenecemos. Por eso no podemos ni debemos mostrar flaqueza ante los problemas y el sufrimiento, porque tenemos el poder de Dios. Debemos mostrar a otros también la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. Pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad, de la ignorancia, del pecado, y entrar en la luz maravillosa de Cristo. La gloria de Dios está sobre ti. El texto no solo habla de luz, habla de gloria. Porque dice, y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. La gloria representa la presencia activa de Dios. Cuando Moisés descendía del monte, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Él no se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta? Los demás. Cuando estamos en la presencia de Dios, la gente que nos rodea lo va a notar, lo va a ver. Hay creyentes que no saben esto,
que viven una religión, que viven una rutina, un hábito. Voy a la iglesia los domingos, bien, vale. Los días de la semana pues soy como cualquier otra persona del mundo. Caminan también cabizbajo, serios, inseguros, dudando. Pero tienen que saber que sobre ellos está la gloria de Dios. Y eso hace cambiar el semblante, levantar la cabeza, coger seguridad. El mayor seguro es estar en la presencia de Dios. Debemos recordar siempre que no caminamos solos, que no luchamos solos, no servimos solos. Dios está con nosotros. Una iglesia motivada es una iglesia imparable. Por eso necesitamos motivación. Esa motivación que nos viene hoy precisamente a través de este mensaje de motivación, de ánimo. Una iglesia así, como he dicho, es una iglesia que no la para nadie. Cuando el pueblo entiende quién es en Dios, algo cambia. El que estaba desanimado comienza a orar con fervor. Aquel que estaba callado comienza a testificar. Y el que estaba débil comienza a fortalecerse. La motivación del cielo no es una emoción pasajera, es una convicción profunda de nuestro ser. Dios no terminó contigo. Lo que comenzó en ti lo va a perfeccionar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos, o sea, teniendo la seguridad de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No dice la terminará, porque al final la terminará, pero la va perfeccionando cada día, hasta conseguir lo que Él quiere conseguir de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hay una meta, hay una fecha, donde se va a consumar esa perfección, que es el día de Jesucristo, cuando Jesucristo regrese. Una obra que Dios comenzó. El apóstol Pablo no dice la obra que habéis comenzado vosotros, sino la obra que Él comenzó. La salvación no nace del esfuerzo humano, sino del propósito eterno de Dios. Él tomó la iniciativa. Él te llamó. El Espíritu Santo te trajo convicción de pecado. Él te transformó. Si Dios empezó la obra en tu vida, no fue por casualidad, fue por gracia. Una obra que Dios continúa. No dice que la dejó a medias, ¿verdad? No dice que la abandonará si fallas. No dice eso, ¿verdad? Dice que la perfeccionará. Cada día la irá perfeccionando. Este término implica completar, terminar, llevar a su plena madurez. Dios no trabaja por impulso. Él trabaja con propósito. Lo que inicia, Él lo sostiene. Lo que siembra, lo hace crecer. Cuando tú siembras algo, ¿crece o no crece? ¿Qué haces tú para que crezca? Nada. Tú siembras la semilla, eso sí. Pero ¿quién le da el crecimiento? ¿Quién hace que algo que muere en tierra, que se entierra bajo tierra, salga con una nueva vida? Eso es cosa de Dios. Pues lo mismo ocurre con la obra que comienza en nosotros. Al final la va perfeccionando y al final va a salir esa nueva vida. A veces miramos nuestras debilidades y pensamos que no avanzamos. El que trabaja en nosotros es perfecto. Y el proceso es progresivo y va avanzando. Y una obra también con fecha gloriosa, como he dicho, hasta el día de Jesucristo. Hay una meta, hay un día señalado, hay una culminación. Ese día será el encuentro con Él.
será el momento de rendir cuentas y también será un momento de gloria. Y cuando ese día llegue, no veremos una obra no terminada, sino un proyecto terminado por la mano fiel de Dios. No te quepa duda de eso. Tal vez hoy te sientes a medio construir, puede ser. Tal vez ves más andamios que paredes firmes en tu vida espiritual. Pero recuerda, no eres un proyecto que Dios ha abandonado. Eres una obra en proceso. El Dios que te llamó no se arrepiente de su llamado. El Dios que comenzó la buena obra la terminará. Descansa en eso, pero persevera en eso. La fidelidad de Dios es más grande que nuestra fragilidad. Levántate en tu fe, aunque tus emociones estén débiles. Resplandece con tu actitud, con tu forma de comportarte, aunque el entorno que te rodee sea oscuro. Confía en la gloria de Dios que está sobre tu vida. No es tiempo de retroceder, hermanos, estamos cerca de los últimos tiempos, no podemos retroceder, como suelo decir yo, un paso atrás ni para tomar impulso. No es tiempo de callar, es tiempo de declarar nuestra fe. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos espirituales. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo, la luz de Cristo vendrá sobre ti. Este versículo es un llamamiento urgente de Dios al creyente. El apóstol muestra que es posible estar espiritualmente dormido, aún siendo cristiano, puedes estar dormido. Dormir espiritualmente no significa estar muerto en delitos y pecados, ¿no? Porque el creyente ya ha sido vivificado, hemos recibido la nueva vida en Cristo, sino simplemente vivir descuidado, indiferente, acomodado, sin la vigilancia ni el fervor que Dios desea. Por eso el texto presenta 3 llamados. El primero dice, despiértate, tú que duermes. Es un llamado a sacudir la pasividad espiritual. A veces el cristiano se acostumbra a la rutina, oye la palabra, asiste a reuniones, pero el corazón no tiene frío. Predíqueme usted, Padre, por un oído me entra y por el otro me sale. Dios nos llama a despertar del conformismo. El segundo llamado, levántate de los muertos. Aquí se habla de separación, de separarse de todo aquello que pertenece a la vieja vida. Las obras de las tinieblas, las obras de la carne, lo que antes hacíamos. Costumbres del mundo, tradiciones, pecados ocultos, pecados que toleramos porque consideramos que todo el mundo lo hace y no le damos importancia. Pero sí la tiene. El creyente no puede vivir como si todavía estuviera entre los muertos espirituales, porque hemos resucitado a una nueva vida. Y el último, y te alumbrará Cristo. Cuando el creyente despierta y se levanta, Cristo vuelve a iluminar su vida. Su presencia trae claridad, su presencia trae gozo, trae dirección y trae una comunión con Él renovada. Muchos problemas, y ya estoy terminando, muchos problemas espirituales no se deben a la falta de conocimiento, sino a que estamos en un sueño espiritual. La solución no es más información, sino despertar. Cuando el creyente vuelve su corazón al Señor,
la luz de Cristo vuelve a brillar con fuerza en su vida. En resumen y para terminar, Dios sigue diciendo hoy a su pueblo: despiértate, levántate y deja que Cristo vuelva a alumbrar tu vida. Iglesia, me gustaría, esta es la verdad, que esta enseñanza, que este culto marque un antes y un después en nosotros. Que salgas de este lugar con el corazón encendido. Que no salgas como un día más, con una predicación más, que llegues a la calle y te pregunten: ¿qué ha predicado el pastor? Muy bonito. ¿Pero de qué ha predicado? De la Biblia. Pero no nos acordamos. ¿Sabéis una teoría, una táctica para no olvidarnos de lo que escuchamos? Ponerlo por obra. Y entonces no te olvidas. Que salgas, repito, con un corazón encendido, con la esperanza renovada, con nuevas fuerzas y con la certeza que Dios todavía está obrando en ti. El Señor te dice, y termino: levántate, resplandece, porque la gloria de Dios está sobre ti. Amén. Que Dios les bendiga.